Saludos, mis hermanos y amigos. Seguimos hablando de elección de gobernantes. Pero, hermanos, ¿qué debe hacer la iglesia por nuestros gobernantes, por nuestro país? La carta a Tito, capítulo 3, el verso 1 y 2, nos dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Nuestros gobernantes, ¿no?, vemos tanta corrupción, tanta maldad, y lo primero que hacemos nosotros es hablar contra nuestros gobernantes. Y saben lo que el Señor nos dice en su palabra. Dicen que tenemos que sujetarnos a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades. Sí, eso nos manda el Señor. Nos guste o no, debemos pagar nuestros impuestos. Uno, sí, las locales, por ejemplo, mi casa, afuera de mi casa, que esté limpio. Conozco una señora que habla tanto del municipio, que el municipio esto y aquello y aquello. Saben que cuando el año pasado o este año se inundó la ciudad, especialmente acá en el norte, muchas de las inundaciones fueron causadas porque las alcantarillas se taparon. ¿Y sabes por qué se taparon? Mucha basura allí. Bueno, en medio de todo eso, la funda de basura que ella sacaba a horas que no debía, tapaban la alcantarilla. Pero le decía de todo al municipio por aquí, pero no asumía su culpa. No asumía su culpa. Y nosotros, siendo creyentes, debemos preguntarnos: ¿qué estoy haciendo por mis gobernantes? ¿Qué estoy haciendo por mi país? Y debemos, hermanos en la fe, siendo cristianos, ser no buenos, sino excelentes ciudadanos. Excelente, independientemente de quién esté gobernando. En Romanos capítulo 13, Romanos 13, ¿no?, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, el emperador era Nerón. Era Nerón. Y había muchas quejas de los cristianos acerca de Nerón. Y escribiendo a los romanos, cristianos romanos, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, escribe Romanos 13 desde el verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los creyentes, y lo repito, no debemos ser buenos ciudadanos, sino excelentes ciudadanos. Porque la palabra de Dios nos manda, dice: sométase toda persona. Repito, el emperador era Nerón. Y le dice eso a los romanos: sométanse. Ustedes saben quién fue Nerón: un sangriento, un perverso, un pervertido, un hombre malo. Sin embargo, el Espíritu Santo, escribiendo a los cristianos en Roma, les dice: sométanse toda persona a la autoridad, porque Dios ha establecido la autoridad. Y quien se resiste a la autoridad, a lo establecido por el Señor, resiste. No, hermanos en la fe,
No es bueno que el creyente se oponga a la autoridad. Pero saben, por encima de nuestros gobernantes, los cristianos, la iglesia tiene el poder para que nuestros países, nuestra nación, en verdad tenga mejores días. Tenemos el poder, mis hermanos, pero no lo ejercemos. Lamentablemente no lo ejercemos. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, voy a leer aquí versos 1 al 4. Perdón, primera carta de Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 4. Fíjense lo que el Espíritu Santo nos manda a los cristianos, a la iglesia. No es un hombre, es Dios diciendo lo que tenemos que hacer por nuestros gobernantes. Primera carta de Timoteo 2, desde el verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia para todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Saben lo que el Señor nos está diciendo, cristianos? ¿Saben lo que el Señor nos está diciendo, iglesia? ¿Saben lo que nos está diciendo? Que tenemos el poder para vivir mejor. Sí, y Él dice que se hagan rogativas, rogarle al Señor, rogarle oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Yo les pregunto, mis hermanos, a más de tratar mal a nuestros gobernantes con nuestra lengua, ¿ora usted por nuestros gobernantes? ¿Ora por el presidente de la República? ¿Ora por la Asamblea Nacional? ¿Ora por los jueces? ¿Ora por los alcaldes? ¿Ora por los prefectos? ¿Ora por sus autoridades? Cuando se acuerda, tal vez. Pero en cambio, de ellos hablamos mal todos los días. Eso no le agrada al Señor. Dice el Señor que los cristianos tenemos el poder para que nuestro país, nuestras ciudades tengan mejores días. Es orando por ellos, intercediendo por ellos, porque así vamos a vivir quieta y reposadamente. Nuestro país necesita eso, mis hermanos. Necesita pacificarse. Tanta maldad, tanta delincuencia, tanta corrupción. Y eso no sucedió de la noche a la mañana. Es una suma de años de sembrar y cosechar. Lo que estamos cosechando ahora fue sembrado hace años. Pero la iglesia sí tiene que ver con eso. Y es lamentable, pero la iglesia tiene que ver. Porque la iglesia, los cristianos no oran por sus gobernantes. No oramos por nuestros gobernantes. No clamamos, no rogamos a Dios por ellos. No lo hacemos. No lo hacemos. Si el gobernante de turno no es de nuestra simpatía, lo señalamos y hablamos mal y violamos el principio del mandato bíblico que dice: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces, ¿por qué no vivimos quietos y reposadamente? Porque en vez de orar y rogar por ellos, hablamos mal y maldecimos a nuestros gobernantes. La iglesia del Señor tiene mucha culpa de lo que pasa en el Ecuador, lo que pasa en nuestro país. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, nosotros oramos por nuestros gobernantes. ¿Rogamos por ellos? Sí, dice la Biblia que tenemos que rogar por ellos. ¿Quiere vivir quieto y reposadamente? Nuestro país, el Ecuador, hace años
Desde los años 70, 80, dice, Ecuador es una isla de paz. Así nos llamaban, una isla de paz. Porque aquí la delincuencia, la gente, buen vecindario, decente. Pero ahora es todo lo contrario. Y como cristianos tenemos la culpa. No oramos, no rogamos al Señor por nuestros gobernantes. Los achacamos, los señalamos, los maldecimos. Entonces, ¿cómo esperamos vivir quieta y reposadamente, como nos dice la Biblia? La iglesia tiene el poder. La iglesia del Señor tiene el poder. Y hermanos, eso viene del Antiguo Testamento. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7 de Crónicas. Crónicas 7. Miren, el pueblo de Dios está pasando momentos duros y difíciles. Sí, la tierra no daba fruto, todo era seco. Eso era el pueblo de Dios. Estaba pasando eso. Y Dios les dice, como nos dice hoy por medio del profeta, segunda de Crónicas 7, el verso 14. ¿No? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es una promesa, mis hermanos. Pastor, pero eso los judíos, hermanos, si hacemos lo mismo hoy, Dios va a hacer lo mismo que allá, que lo que prometió allá. Y cuando habla el Señor aquí, si mi pueblo se humillare, está hablando de sus hijos. No está hablando de los que no son cristianos. La iglesia, si nos humillamos delante de Dios, buscamos su rostro y pedimos perdón por nuestra nación, perdón por el Ecuador, entonces Él nos perdonará y sanará nuestra tierra. Se habla tanto de lo que viene, el fenómeno del niño, y ya se profetiza que va a haber inundaciones y una pérdida económica tremenda. Eso se dice. Se anticipan los sabios a decir, va a ser tremendo. Pero mi hermano, hermana, la promesa de Dios, iglesia, la promesa de Dios es que si nos humillamos y clamamos a Dios, el Señor puede cambiar el curso del fenómeno del niño. No, los impíos hablan de la naturaleza. Los que no conocen a Cristo hablan de la naturaleza. Pero los creyentes sabemos que la naturaleza no es tal. Quien manda y permite es el Señor. Es el Señor. Y todos estos fenómenos, ¿no?, son parte del castigo de Dios para una nación que se olvida de Él, para una iglesia que no clama por sus autoridades, para una iglesia que no ruega por sus gobernantes. Por eso, iglesia, hermanos en la fe, nosotros tenemos la culpa. También tenemos la culpa de lo que está pasando. Humillemos delante de Dios, clamemos delante del Señor, para que el Señor perdone nuestros pecados como iglesia, como nación, y nuestra tierra sea sanada. Nuestra tierra, tierra bendecida que es el Ecuador, sea sanada. Mis hermanos, es lo que el Señor nos manda. Miren, en Santiago, Epístola Universal de Santiago, ¿no?, nos habla aquí que Elías era un hombre que se enojaba, que se gritaba, que se reía, un hombre común y corriente, pero amaba a Dios. Y dice aquí que Elías, capítulo 5, versos 17 y 18, dice así:
Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¡Ah, tremendo, mis hermanos! ¡Tremendo! Fíjense, Elías oró para que no lloviese. Tenían un fenómeno del niño allá. Llovía y llovía y llovía y se perdía todo. ¿No? Elías oró y dejó de llover. Y luego que dejó de llover, ya pues, ¿no? Se necesitaba lluvia. Y Elías volvió a orar y regresó la lluvia. Dios dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las suyas y a las mías. Era un hombre común y corriente. Era un cristiano común y corriente. ¿Qué les parece, cristianos? ¿Qué les parece, iglesia? Si nos ponemos de acuerdo todos los días, oremos al Señor que perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Porque lo que viene con el fenómeno del niño sea algo normal y la tierra sea sanada y nuestro país se levante en medio de toda esta corrupción y maldad. Porque sus hijos estamos clamando a Dios. Perdone el Ecuador y sana nuestra tierra. Es el poder que no tienen los gobernantes. Es el poder que no tiene el mundo. Es el poder que Dios le ha dado a la iglesia. Clamar al Señor, rogar al Señor por nuestra tierra, rogar por nuestros gobernantes. Si así lo hacemos, Dios hará cosas maravillosas con nuestro país. En vez de andarnos quejando y señalando a nuestros gobernantes, oremos por ellos, clamemos por ellos, roguemos por ellos y pidamos perdón para que el Ecuador se levante. La respuesta es de la iglesia. El poder es de la iglesia. Cristo nos los ha dado. Entonces, mis hermanos, ejerzamos el poder que Dios nos da. Amén. Que Dios los bendiga, mis amigos y hermanos.